La actividad que yo les coloqué, muchos ya me la han mandado nuevamente repetir y algunos de ustedes que ya he revisado han hecho los procedimientos o han ejecutado las instrucciones como son correctas. Lo correcto para nosotros que sería primero, como siempre se ha mencionado, es elaborar la lista de instrucciones o lo que es el pseudocódigo para posteriormente nosotros poder pasar esas instrucciones a nuestro diagrama de flujo. Pero bien, vamos a dar una explicación rápida y breve de cómo se construyó esa actividad, lo que tuvimos que hacer y en todo caso, quienes todavía no entregan esta actividad, pues vean cuál es el procedimiento que tenemos que seguir y qué es lo único que se tiene que hacer. ¿Sale? Entonces, comenzamos declarando nuestras variables. Recuerden que para eso está el símbolo de assignment. Tenemos que declarar de entrada las variables que vamos a utilizar. En este sentido, recordemos que nosotros vamos a elaborar un programa, por así llamarlo, por así decirlo. Vamos a elaborar un programa en el cual el usuario va a elegir una operación básica. De estas operaciones puede ser la suma, la resta, la multiplicación o la división. Para ello necesitamos nuevamente comentarles declarar lo que es una variable. Ustedes ya hicieron la investigación correspondiente de lo que es una variable y básicamente es un espacio en memoria que ocupa la computadora. En este espacio se guardan ciertos valores que vamos a ocupar dentro de nuestro programa o en este caso dentro de nuestro diagrama de flujo. Declaremos primero nuestra primera variable, perdón, que nosotros le pusimos que es operación. Operación, si es correcto. Que operación de entrada va a tener un valor que es 0. ¿Vale? Y después vamos a declarar nuestras siguientes variables, que sería valor 1, las otras variables que vamos a utilizar, que es valor 1, y la siguiente variable, aquí ya nos está diciendo, recuerden que esta aplicación lo que nos dice es que tenemos que guardar nuestro programa. Lo hacemos, le vamos a dar calculadora 2. No, ya tengo calculadora 3. Una vez guardado, bueno, ahora sí vamos con la declaración de nuestra tercera variable que es valor 2, que va a inicializarse con 0, y una variable donde tengamos que guardar nuestro resultado y también le vamos a inicializar con 0. Bien, aquí que vamos a utilizar, y también fue una actividad que se les dejó, vamos a utilizar un nuevo símbolo de decisión, pero antes de utilizar nuestro símbolo de decisión tenemos que preguntarle al usuario qué opción o qué operación desea realizar. ¿Sale? Para eso recuerden que el usuario ingresa así, nosotros solicitamos o mostramos al usuario con un input, es decir, el usuario le vamos a decir elige la operación que deseas realizar y le mostramos nuestras opciones. Número 1 va a ser la suma, número 2 va a ser la resta, número 3 tenemos que es la multiplicación, y número 4 tenemos que es la división. ¿Sale? Y nuestra opción va a ser guardada en una variable. Esta variable que nosotros ya declaramos va a elegir la operación en nuestra variable operación. ¿Sale? Lo hemos hecho.
A ver en qué fallé. Ah, ya, ok. Me están faltando mis comillas. Listo. Ahora sí, una vez que nosotros ya le estamos diciendo al usuario que elija de entre 4 operaciones, para eso utilizamos nuestro símbolo de decisión. Es decir, si el usuario elige la opción 1, ¿qué pasa? Si elige la opción 2, ¿qué pasa? Si elige la opción 3, ¿qué pasa? Y si elige la opción 4, ¿cuál es el procedimiento o qué es lo que pasa? Para eso nosotros colocamos aquí si operación es igual a 1, ¿sale? ¿Qué es lo que va a hacer? Si operación es igual a 1, pues hace el siguiente procedimiento. Si operación es igual, es diferente de 1 o no es igual a 1, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues aquí colocamos nuevamente. Aquí tendría que ser operación igual a 2. Bueno, si operación no es igual a 1, si operación no es igual a 2, ¿qué va a pasar? Pues tiene que volver a preguntar, ¿verdad? Hacer la comparación. Operación es igual a 3, ¿qué es lo que va a hacer? Y finalmente, recordemos que son 4, que operación sea igual a 4. ¿Vale? Ahora vamos a ejecutarlo. Hasta ahí cómo va, qué es lo que hace. Bueno, inicializamos. Vean que nuevamente del lado izquierdo nos está presentando los valores que trae cada variable. Operación viene con 0, resultado viene con 0, valor con 1 con 0, perdón, y valor 2 con 0. Es decir, nosotros no hemos asignado ningún valor a estas variables. Y nos sale, se detiene aquí para preguntarles, nos sale esta ventanita, se detiene aquí para preguntar al usuario cuál es la operación que deseamos realizar. A ver, vamos a decirle que el número 1, queremos que haga la suma. Aquí no hay ninguna operación, nosotros elegimos el número 1. Aquí lo que nos está diciendo, si la operación elegida es igual a 1, ¿qué es lo que hace? Dice que sí, pues inmediatamente termina el programa, ¿verdad? Porque no tenemos ninguna otra instrucción en esta parte, no tenemos absolutamente ninguna indicación, ninguna otra indicación, más sin embargo vean que aquí operación ya lo tomó, ese valor ya tomó 1, ya lo cambió. Una vez que es 1, ¿qué es lo que hace? Pues no hace nada, solamente termina el programa, ¿sale? Pero, ¿qué pasaría? ¿O qué es lo que pasaría si nosotros le damos... A ver, primero vamos a hacer el ejemplo con... A ver, elegimos el número 4. Le damos OK. Y pues bueno, ya, como ustedes se percataron, empezó a leer 1, 2, 3, se fue hasta el 4. Y como no tiene ninguna instrucción, termina el programa, ¿sale? Vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a elegir una opción que sea diferente. Es decir, no vamos a elegir ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4. Vamos a darle 5, a ver qué es lo que hace. No encontró ningún número 5. Entonces no va a hacer ninguna operación. El usuario necesita saber concretamente, a través de una indicación que nosotros le hagamos, que debe de elegir entre cuatro opciones que le estamos presentando al inicio del programa. Es decir, tiene que elegir 1, tiene que elegir 2, 3 o 4. Si no lo hace, ¿qué pasa? Pues no le estamos dando ninguna indicación, simplemente le estamos diciendo que si no es ninguna de estas opciones, el programa se termina. Para ello sí es importante mostrarle al usuario o decirle a través de un mensaje de salida que la opción elegida no se encuentra dentro del menú, vamos a llamarle así, dentro del menú, sale, y le damos hecho. Ahora sí vamos a correr nuevamente nuestro programa
Inicializa nuestras variables en 0. Nos va a pedir nuevamente otra opción. Vamos a darle a ver si es cierto. Ahora voy con un 8. En ninguna opción tenemos el número 8 o ninguna corresponde a las mostradas. Y ahora sí nos manda el mensaje que dice la opción elegida no se encuentra dentro del menú. ¿Sale? Entonces hasta ahí vamos bien. Hasta ahí viene lo que es su actividad o la cual tienen que realizar. Después, ¿qué fue lo que pasó? Que el usuario, una vez elegida la operación, debe de indicar cuál es el procedimiento que sigue. Si es el número 1, ustedes lo tienen así, su actividad la tienen hasta aquí, tienen estos cuadros en blanco. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Colocar la operación correspondiente a la suma. De igual manera, en las siguientes líneas tienen que colocar la operación correspondiente a la resta. De igual manera lo hacen con la multiplicación. Y finalmente tienen que hacerlo con la división. ¿Sale? Así la tienen ustedes, así debe de estar su ejercicio. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, vamos con el ejemplo número 1. Tendría que decir al usuario que ingrese su primer valor y este valor tendría que asignarlo a la variable valor 1. Tendría que solicitarle al usuario que ingrese el valor 2 y este valor ingresado a la variable valor 2. ¿Sale? Una vez que el usuario ingresó el valor 1, el valor 2, nos resta hacer la operación. ¿Y dónde se va a guardar esa operación? En la variable resultado. Nuestra variable resultado, que es igual a ¿qué? A valor 1 más valor 2 y por último tendríamos que mostrar nuestro resultado, ¿verdad? Es decir, el resultado de tu operación es. Recuerden que hay que concatenar nuestra variable resultado. Ya hemos hecho. Ahora vamos a correr. Ok, es que no tenemos aquí nada. No tenemos ningún valor. Vamos a eliminar estos. Para que podamos correr nuestro programa. A ver, ahora sí. Inicializamos nuestras variables, vienen en 0. Para que veamos que sí funciona nuestro programa. A ver, vamos a elegir el número 1. Introducimos el primer valor, que es 8. A ver, vamos a darle ahora a nuestro segundo valor, que sea 9. Y finalmente nos muestra el resultado. El resultado de operación es 17. Entonces quiere decir que sí está funcionando